Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro tema que se titula merecimiento. Y bueno, vamos a hablar acerca de esta idea, de lo que significa el merecimiento y qué mensaje podemos tener esta tarde. Vamos a tener también que repasar algunos versículos que nos van a ayudar a poder pues desarrollar este tema. Muy bien, entonces, ¿qué es el merecimiento? No sé si ustedes están asociados con este concepto, pero es quizás fácil de explicar, ¿no? Nosotros sabemos lo que significa merecer, pero últimamente ha sido más enfocado en una creencia o las personas tienen esta idea de que merecen muchas cosas, ¿no? Solo por el hecho de existir. Les voy a leer aquí el concepto de merecimiento, que es una creencia personal acerca de obtener algo a cambio de nada, o sea, como les decía, por el simple hecho de haber nacido, de existir, o es la creencia de, o el sentimiento de que soy digno de ciertos privilegios, ¿sí? O sea, que merezco tener privilegios. Y las personas que tienen un alto merecimiento, pues obviamente esperan recibir tratos favorables, esperan que sus expectativas se cumplan, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que lo merecen y están seguros que es así, ¿no? Y también el merecimiento, pues es la convicción de que se merece todo lo que se desea, ¿sí? Sin tener consideración de esfuerzo. Hay quienes comparten esta teoría o la ley del merecimiento como todo esto, pero con esfuerzo, ¿no? O sea, que sí te lo mereces, pero tienes que esforzarte para poder llegar a tenerlo. Pero hay otras personas que porque se sienten de mucha valía y tienen esa convicción de que se merecen todo lo que desean sin hacer algo por conseguirlo. Y esto lo vemos en las últimas, en las generaciones, en las nuevas generaciones, donde pues gracias a muchos factores, estuvimos viendo en la mañana algo relacionado con la crianza, con cómo se percibe en la infancia y cómo es que se dan la educación en esta área. Muchas de las ocasiones esta educación no se da adecuadamente y se empiezan pues a ver niños que crecen, son adolescentes, que creen que merecen todo y que no necesitan esforzarse para nada para obtenerlo. Entonces, esta idea del merecimiento, pues la podemos ver muy a menudo desarrollada en algunos libros de superación, la podemos ver también con algunos psicólogos que nos pueden recomendar esta creencia, este pensamiento, algunas frases en internet también que están relacionadas a que merecemos todo. Y bueno, si nosotros vamos a la Biblia, y leemos en Romanos 1:22 podemos encontrar una de las causas por las cuales se están compartiendo estos mensajes y estas creencias, ¿sí? Vamos a buscar Romanos, ya ahorita lo leímos, esta es la cita bíblica central de este tema, pero ¿qué pasaba en Romanos 1:22? Dice un versículo antes, les voy a invitar a leer también el 21. Vamos al 21 que dice así. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
y vamos a leer el versículo 23 para entrar un poco en el contexto de estos versículos y asociarlos al tema. Dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasaba aquí? ¿A qué se refería Pablo en estos versículos? Bueno, se refería a aquellas personas que pues habían tenido conocimiento acerca de Dios a través de la naturaleza y que habían decidido no hacer caso y empezar a creer y hacerse otros dioses, empezar a idolatrar otros dioses. Aquellas personas que tenían sabiduría, como los griegos, por ejemplo, que tenían pues sabiduría, pero la sabiduría que se quedó corta porque no dieron espacio al Dios verdadero. Y esto los movió a necedad. Y entonces cerraron su corazón a Dios y comenzaron a rendir culto y a buscar en otras imágenes, en otros dioses, esa adoración, esa esperanza, esa confianza, cuando pues Dios les había otorgado pues la oportunidad de reconocerlo a Él como el único Dios. ¿Y qué tiene que ver este versículo con el merecimiento y con la ley de merecimiento que se está predicando y que se está viviendo en estas generaciones? Bueno, que quizás actualmente no tenemos como tal esos dioses de piedra, esos dioses o esas imágenes, que sí hay en algunas religiones, tienen imágenes a las cuales rinden culto, pero es algo más peligroso lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque con estas ideas estamos otorgándole poder al ser humano y a nosotros mismos como dioses, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humanidad cada vez se hace más fría, cada vez se hace más rebelde hacia Dios y nos volvemos como, nos volvemos necios, ¿sí? Pudiendo tener o teniendo tanto conocimiento, nos volteamos a Dios y esa necedad nos lleva a buscar en nosotros mismos o idolatrar a nosotros mismos como si fuéramos dioses. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás lo vemos de forma exagerada, pero esas ideas están abundando y apuntan a que la persona que tiene el poder y la cual merece todo, pues es uno mismo, ¿no? Y tiene el poder de hacer lo que se quiere, ¿sí? Entonces, de repente encontramos estas ideas plasmadas en superación, en frases motivadoras o pues esta ley del merecimiento que se comparte y que muchos psicólogos la pueden estar también compartiendo y caer en esto pensando que es algo bueno, ¿no? No sé si ustedes han visto estas frases o les han visto estas frases, ¿no? Les han dicho estas frases, por ejemplo, y son muy bonitas de leer, ¿no? Cuando nosotros leemos esto de que merezco abundancia económica. ¿Quién no quisiera tener abundancia económica? Yo creo que todos quisiéramos pues vivir muy cómodamente, ¿no? Pero ya el hecho de que yo quiera vivir abundantemente, que quiera tener economía, una libertad financiera, pues no es solamente porque yo lo merezco, ¿no? Es algo que tengo que trabajar para hacer. ¿Qué más? Dice, quiero, puedo y me lo merezco. Estas frases pues nos empoderan, ¿no? Como digamos, esas palabras, esa palabra de empoderamiento es nueva para poder expresar la capacidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, te empoderas, o sea, te tienes esa convicción, ese poder de lo que tú quieres y necesitas, lo vas a lograr porque lo mereces. Como dice aquí Luis Sachar, dice, no permitas que nadie te haga creer que no mereces y que lo que quieres. O sea, quiere decir que lo que a mí se me antoje y yo quiera con todo mi corazón, eso merezco. ¿Por qué? Pues porque nos hacen creer que es así, ¿no? Aquí dice otra frase que dice, me lo merezco, siéntete merecedor de todo lo que deseas. Qué bonito, ¿no? Confía en tus elecciones porque eres digno de recibir amor y de amar, digno de generar paz
digno de tener mucha prosperidad, mereces disfrutar la hermosa vida. Son palabras bonitas, son deseos bonitos, o sea, a quien no quiere pues disfrutar de la hermosa vida, quien no quiere amar y ser amado, ¿verdad? O sea, creo que es algo bueno, pero tiene algunas cosas que ahorita vamos a estudiar que pueden ser de riesgo, ¿sí? Aquí hay otra frase que dice, soy mucho, valgo mucho y merezco mucho. No necesitas, mereces, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Podemos llegar a pensar que, bueno, no está mal, como les decía, no está mal querer amar y querer que nos amen, ¿no? Merecer, el decir que merezco amor, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cuáles son como los límites, ¿no? Es sano eh, amarnos y aceptarnos y valorar, o sea, saber que valemos, ¿no? Y sobre todo cuando sabemos que somos hijos de Dios. Entonces, eso pues nos da una valía, es algo muy, muy importante, ¿no? El saber que pues independientemente cómo hayamos llegado a este mundo, si hayamos sido deseados o no, pues Dios nos ha creado y Él ha probado que estemos aquí y Él nos ama y Él nos da ese valor, ¿sí? Es bueno y es sano el buscar amor, ¿no? O sea, que alguien nos ame, el ser dignos de amor y respeto, ¿no? El pedir respeto, el que alguien nos respete, pues es algo bueno. Es bueno querer tener paz, es bueno tener sueños, es bueno luchar por nuestras metas. El detalle está en cómo lo pedimos o cómo lo exigimos y en que a veces, podemos llegar a pensar esto, ¿no? Que somos merecedores de todo lo bueno, ¿sí? Y pues sí, o sea, sí suena bonito, pero simplemente somos merecedores porque existimos. Y no solo eso, porque queremos tener. O sea, si yo quiero un carro, yo merezco tener un carro y yo quiero tenerlo y o sea, lo voy a tener, ¿no? Si yo quiero, pues, y quizás, no sé, un viaje o algo material que añoro, pues me lo merezco, ¿no? Y afirmamos que lo merecemos porque existimos, simplemente porque estamos en este mundo. Entonces, este lema o el pensar así puede llegar a ser peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver por qué es que estas cosas o estos lemas no están del todo bien y no, y tenemos que profundizar un poco más en si yo adopto esta forma de creencias del merecimiento. En primer lugar, porque puede llegar a ser una idea atea, es decir, el pensar así puede sacar a Dios de la ecuación, puede sacar a Dios de tu vida, de los planes que tiene para tu vida y puede empezar a generarte ciertos sentimientos que pues no son del agrado de Dios y que no van de acuerdo a lo que somos hijos de Dios. Entonces, el pensar que mereces algo por el simple hecho de estar en este mundo puede volverte orgulloso, puede volverte soberbio, puede volverte arrogante y puede hacer que saques a Dios de esa ecuación, o sea, de tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás poniendo en lugar de Dios, ¿sí? Al decir, bueno, yo sé lo que quiero, yo lo merezco y yo lo voy a conseguir. Entonces, estas ideas deben de, primero que nada, analizarse bien y, y cuidar mucho en cómo nos expresamos y cuidar mucho lo que creemos y cómo nos conducimos en esta vida, ¿no? Porque pues sabemos que todos estos sentimientos o formas de ser, pues no están de acuerdo a Dios, porque no vamos a reconocer a Dios en nuestras vidas, porque todo lo que logremos obtener, pues va a ser porque por mis propios méritos, por los méritos, por nuestros esfuerzos o porque lo merecemos. Y es de esta forma que nosotros sacamos a Dios de nuestra vida.
Entonces, otra cosa por la cual debemos de tener cuidado es porque muchas veces no va a pasar, ¿sí? Aunque practiquemos que la ley de la atracción y todo esto que nos quieren es hacer, pues convencer de que si tú deseas algo con todas tus fuerzas va a pasar, pues no es así realmente, ¿sí? Necesitas de esfuerzo y obviamente nosotros que creemos en Dios, pues necesitamos de la aprobación de Dios para que suceda algo en tu vida. Entonces, si nosotros nos basamos simplemente en que yo merezco y en que yo puedo todo, y si no pasa, entonces va a haber problemas de qué te vas a deprimir, ¿sí? Primero te vas a frustrar, ¿no? Porque no se cumplen las expectativas, porque no es tan fácil y entonces vas a cuestionar qué tanto vales, vas a cuestionar lo que te han estado inculcando. Me vienen a la mente estos niños que no se les niega nada, que se les hace creer que son personas muy especiales y que merecen todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se enfrentan a su primer trabajo, ya cuando son adultos? Pues empiezan a frustrar porque resulta que no todas las cosas van a estar a tu favor, ¿sí? Entonces, pues de ahí viene la depresión, viene la insatisfacción, no disfrutas la vida, siempre te hace falta algo y de ahí la amargura, ¿no? Aquella persona que tiene amargura y si crees en Dios, puedes llegar a cuestionarte que no existe porque no te favorece, porque tú mereces como hijo de Dios, también podemos tener esa idea, ¿no? Que somos hijos de Dios y merecemos lo mejor, merecemos que nos vaya bien, merecemos que a todos les caigamos bien, merecemos prosperidad. ¿Por qué? Porque creemos en Dios y porque somos sus hijos. Y resulta que estas ideas equivocadas pueden dañar nuestra fe cuando no suceden todo eso que añoramos. Entonces, ¿por qué? Pues porque no es tan fácil, ¿sí? No solamente porque ya existimos, merecemos todo lo mejor. Para tener más seguridad, pues hay que recordar lo que nos dice la Biblia acerca del ser humano, acerca de nosotros. En realidad somos tan especiales, en realidad somos buenos, porque muchas veces creemos que nos tiene que pasar cosas buenas, que la vida nos tiene que favorecer porque nos portamos bien, porque creemos en Dios y porque tratamos bien al prójimo y muchas cosas, ¿no? A veces decimos, bueno, yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie, pero en realidad, a la luz de la Biblia, ¿qué somos? ¿Cómo somos? Si quiénes somos, somos hijos de Dios, sí, pero ¿cómo somos? ¿Y qué es lo que merecemos de acuerdo a la Biblia? Así que les voy a invitar a buscar ahí en Romanos, vamos a estar utilizando mucho este libro, Romanos 5:18. Vamos a buscar este versículo que pues no es el más agradable, que no son buenas noticias aquí, ¿verdad? Primeramente en este versículo, ya después se puede volver todo más interesante, pero aquí nos dice en Romanos 5:18 que por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. O sea, si nos quedamos ahí, bueno, por la transgresión de Adán, por el pecado de Adán, nuestra condenación o nuestro fin era la muerte. Se dice que por el pecado de Adán, Dios declaró que todos, ¿qué merecemos? Morir. Ahí no dice que tú mereces el carro del último año, el más nuevo, que mereces el mejor puesto de trabajo, que mereces eh, el viaje que tú quieres, que mereces, no, ¿verdad? Ahí viene realmente nuestra condición como seres humanos a la luz de la Biblia, lo que es una realidad, lo que merecimos, ¿no? Y luego, ya después vienen buenas noticias, ¿verdad? Que dice, de la misma manera, por la justicia de uno, refiriéndose a Jesús, que vino a morir por nosotros, vino a hacer justicia, vino a pagar por esos pecados de la humanidad, del mismo Adán, por la justicia de Jesús, o sea, la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por la intervención de lo divino, por intervención de Dios, es que yo puedo darle un giro a mi vida, ¿sí? Pero por mí, por mi naturaleza, por haber nacido como tal,
pues yo no tengo remedio, yo voy directo a la muerte. Pero por la intervención de Dios en mi vida a través de Jesús, yo tengo esperanza, ¿sí? Entonces, como ser humano, esta idea del merecimiento de que nada más porque ya estudiaste tu carrera, mereces el éxito, mereces que te vaya bien, mereces todo la prosperidad, pues si lo vemos en la Biblia, pues todavía no nos queda claro, como que no llegamos a eso, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando acerca de que somos pecadores, así como somos, tal cual, hayamos estudiado lo que hemos estudiado, pues nuestro destino, si no nos aferramos a Jesús, pues es la muerte, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, dice que después de la transgresión de Adán, o sea, del pecado, pues ahí se vinieron muchas consecuencias del pecado y también pues a Satanás se le dio dominio en este mundo y empezó a generar el mal, ¿sí? Y cambiaron muchas cosas, nada de lo que originalmente había sido planeado para Adán en ese entonces en el Edén prevaleció, o sea, se perdieron muchas cosas y entonces después de su transgresión, en lugar de la salud que tenía, en lugar de la plenitud que tenía, pues empezaron a qué? A haber pobreza, a haber enfermedad, sufrimientos. Y esos sufrimientos y esa enfermedad y todo eso habían de ser la suerte de los hijos de quién? De Adán, ¿sí? Entonces, no porque yo exista aquí merezco nunca enfermarme, ¿verdad? Porque vivo en un mundo donde hay, eh, donde este mundo se degradó y existe el mal. Entonces, bueno, nos va cambiando un poquito esta idea acerca del merecimiento. Y luego, pues pensamos, bueno, es que yo soy una buena persona, ¿por qué no puedo aspirar a que todo me salga bien, a que me vaya bien? Bueno, vamos a ver Romanos 3 10 al 12 que nos dice que algo muy claro, que dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ¿sí? Y el 11 dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ¿sí? Así que no nos creamos tanto. No nos sintamos tan especiales. En realidad, no hay nadie bueno, ¿sí? Entonces, realmente merecemos todo lo mejor, porque a veces decimos eso, ¿no? Pensamos que, bueno, yo soy una buena persona, hago buenas obras y merezco lo mejor. Pero aquí estamos viendo, la Biblia nos dice que no hay nadie bueno, ¿sí? En este mundo. Y bueno, ¿cómo podemos constatar esto y por qué? Bueno, Romanos 1, 28 al 31 nos dice que cuando nosotros nos revelamos a Dios, pues empieza a salir estas características del ser humano que abundan en una persona que naturalmente así es el ser humano y cuando no tiene a Dios, pues todo esto empieza a, a surgir de su ser, ¿no? Romanos 1, 28 al 31 dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, aquellos que siguen creyendo que lo merecen porque que merecen lo mejor, porque ellos son poderosos, o sea, la persona piensa que con sus capacidades va a lograr las cosas cuando no aceptamos a Dios en nuestra vida, a pesar de que lo llegamos a conocer, cuando decidimos desobedecer a Dios, cuando buscamos por nuestros caminos, haciendo nuestra voluntad, pues dice ahí que pues vamos a tener una mente reprobada y hacer las cosas que no convienen, ¿sí? Entonces, aquellos que no toman en cuenta a Dios en su vida, pues van a empezar a manifestar
manifestar actitudes, manifestar obras que pues obviamente no son buenas, ¿sí? Dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y bueno, ahí vamos a leer varias cosas, ¿verdad? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, y luego está el 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Entonces, aquí les quise resumir algunas de estas acciones o de estas actitudes que surgen cuando las personas sacan de su ecuación a Dios, ¿sí? Entonces, cuando no tomamos en cuenta a Dios como nuestro Padre, cuando su Espíritu Santo no nos dirige, pues vamos a empezar a tener estos frutos, ¿no? A ser envidiosos, a ser ávaros, a engañar, a ser chismosos, a participar en calumnias o empezar a calumniar, a ser soberbios, a ser arrogantes. Entonces, o sea, si nos cuestionamos esto, ¿no? De que, pues, si sacamos a Dios de nuestra vida y empezamos a creer que todo lo podemos nosotros, pues nos vamos a empezar a alejar de Dios más y más, de tal forma que lo que vayamos a tener, pues son todas estas actitudes. Y ustedes, díganme si merecemos lo mejor siendo así. Pues no, ¿verdad? No podemos concluir con que esta ley sea cierta, ¿no? Del merecimiento, si ya vimos lo que somos. O sea, ya aquí nos queda claro quiénes somos, ¿sí? Que no somos buenos y que apartados de Dios, pues vamos a manifestar estas actitudes. Por lo tanto, merecemos todo lo mejor según estas condiciones, según lo que nos dice la Biblia. Pues no, ¿verdad? No como nos lo quieren dar a entender aquellas personas que nos hablan de superación y de éxito. Entonces, pues ya quizás aquí ya nos entristecemos un poquito, ¿no? Y dijimos, híjole, pues entonces ¿a qué aspiro? Pero, ¿por qué no me va tan mal? Si yo merezco la muerte, si yo merezco todo, si yo no merezco pues lo que pensé que merecía, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿por qué no le estamos pasando tan mal? Si por nuestra condición, pues merecemos todo lo peor. Bueno, la respuesta es tan sencilla que se resume en una palabra, ¿no? Por gracia, ¿sí? Simplemente por gracia, simplemente por este regalo que Dios otorga a la humanidad, ¿sí? A veces pensamos que solamente es a nosotros, ¿no? Los que creemos en Dios, pero hay muchas personas que son favorecidas por la gracia de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros reconocemos e identificamos esa gracia porque conocemos de Dios y le buscamos, pues esa gracia es multiplicada, esa gracia es mayor y esa gracia nos favorece también en mayor medida. Vamos a ver aquí en Efesios 2:8 a qué nos referimos con esa gracia y qué nos dice la Biblia de esto. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, nosotros no podemos nosotros no tenemos que hacer nada para ser favorecidos por Dios. Nosotros no tenemos que hacer cosas para que Dios nos salve, ¿sí? Porque Él nos da ese regalo, ¿sí? Simplemente tenemos que abrir nuestras manos y recibir ese regalo, ¿sí? Y obtendremos salvación y obtendremos bendición. Y esa gracia viene a resolver este detalle del merecimiento. Es que yo merezco. Bueno, no, realmente no merecemos nada. Lo que llegamos a tener es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido.
porque no nos alcanza para pagar ese regalo, ni somos aptos, ni somos las mejores personas para recibirlo. Simplemente por amor es que Dios se mueve a través de esa gracia. Y la gracia es un atributo de Dios manifestado ¿en quién? En los seres humanos indignos. Y digamos, ay, yo no soy un ser humano indigno, pues sí, sí lo somos, ya vimos por qué razones lo somos, ¿no? Y esa gracia se allega a todos en términos de misericordia. Las palabras claves por las cuales nosotros la pasamos bien, a pesar de todo tenemos bendiciones, a pesar de las circunstancias difíciles de la vida, pues Dios se ha manifestado, pues es por misericordia y por gracia. Y aquí hay una cita que nos hace ver cómo intervienen los ángeles del cielo para nosotros, para librarnos de nuestras batallas, de nuestros problemas mentales, de nuestros problemas financieros, de muchas cosas, ¿sí? Y no se resuelven solamente porque yo fui, o porque yo fui una persona muy sabia y supe cómo salir de un problema, o porque tengo la preparación para solucionarlo o porque lo merezco, sino por la intervención divina, porque los ángeles del cielo vienen a librarnos de nuestras batallas. Y cuando nosotros estamos conscientes de esa intervención, de que no es por nosotros mismos, no es porque seamos buenos, no es porque simplemente hayamos nacido y somos especiales que merecemos las cosas, cuando dejamos actuar el poder divino en nuestras vidas, pues eso nos va a permitir triunfar. ¿Sí? Nos va a ayudar a triunfar sobre el mal y vienen bendiciones en nuestra vida. Aquí en 2 Corintios 9:8 es la nueva versión internacional, dice que Dios puede darnos a nosotros con abundancia toda clase de qué? De bendiciones. Se dice toda clase de gracia en la otra versión en Reina Valera. Y porque Él nos puede dar todo lo que, o sea, Él tiene mucho que dar, sí, para nosotros. El detalle está en que Él nos pide que si nosotros recibamos, pues vamos a recibir lo que necesitamos, sí, conforme a su gracia, conforme a su misericordia, sí. Y no es solamente por obras, porque nosotros nos lo hayamos ganado. Y eso que vamos a recibir va a ser vasto, va a ser suficiente para que, para que también nosotros podamos ser de bendición y ayudar a quien está al lado, ¿sí? Favorecer las buenas obras con eso que nos da. Entonces Dios abunda por naturaleza en dones espirituales y en recursos, ¿sí? Él es nuestro Padre, Él es pues el dueño de todo, Él tiene todo al alcance para nosotros. No necesitamos ni tenemos por qué buscar en nosotros esa capacidad, el suplir las cosas por nuestras propias obras y nuestros propios esfuerzos. Él nos puede otorgar todo eso, ¿sí? Todo es posible por medio de la sobreabundante gracia proporcionada por Dios. Entonces, no saquemos a Dios de nuestra vida, ¿sí? Porque Él sigue siendo bueno, Él nos ama y Él nos va a bendecir conforme a su voluntad, ¿sí? El amor y su bendición no están condicionados por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Si a veces nos centramos mucho en las obras y no nos creemos que Dios nos puede bendecir simplemente porque nos ama y porque lo quiere hacer, ¿sí? Entonces, tener presente esto va a cambiar nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de compartir esos mensajes de superación va a ser muy distinta, ¿sí? Y bueno, razón número 2 por la cual esta ley del merecimiento no debería ser adoptada por nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Bueno, algo muy claro es porque lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros deseamos, pues no siempre va a ser lo mejor, ¿sí? De hecho, muchas veces o la mayoría de las veces no va a ser lo mejor, porque los deseos del hombre o la voluntad del hombre, aquí tenemos algunas características de lo que es, ¿sí? Sin la intervención divina, la voluntad del hombre es agresiva,
¿sí? Constantemente se va a esforzar por someter todo a los designios, a lo que nosotros deseemos, ¿sí? Nosotros deseamos algo con tanto afán que aunque sea algo, pues, que no es del agrado de Dios, nos vamos a empeñar en hacerlo y eso nos va a traer mal, ¿sí? Además de que la voluntad del hombre es finita, o sea, es en el aquí, piensa solamente en el presente, pensamos en cómo resolver las cosas aquí, en lo que yo quiero tener aquí, en por qué lo quiero y no pensamos en la eternidad. Entonces, si nos enfocamos solamente es que yo merezco ser feliz, yo merezco este puesto de trabajo, ¿no? Yo merezco tener tanto dinero. Bueno, pero estás pensando solamente en algo que es presente, en lo terrenal, ¿sí? No en algo que va a ser eterno, que va a ser para siempre. Entonces, pues no es algo que vaya de acuerdo con lo que nosotros creemos. Y luego, nuestra mente, si no le damos a alguien que la controle, o es Dios o es quién, Satanás, o sea, es uno o el otro. Y cuando nosotros no metemos a Dios en nuestra vida y cuando nosotros estamos queriendo satisfacer nuestras necesidades, pues ¿a quién estamos dando el lugar? Al enemigo, ¿sí? ¿Y él qué hace? ¿Cómo influye en nuestra vida? Pues como nos alejamos de Dios, pues lo único que vamos a escuchar es lo que nosotros queremos, lo que sentimos, nuestras propias impresiones, nuestras emociones. Y entonces eso nos hace, pues, tomar decisiones incorrectas, impulsivas, basados en nuestros deseos, ¿no? ¿Por qué? Porque no son dignas de confianza. Y bueno, esto va muy relacionado por la forma en cómo razonamos, interpretamos y percibimos, ¿sí? Nosotros podemos decir, es que yo merezco esto porque creo que es lo mejor para mí, pero muchas veces no somos conscientes de lo que estamos anhelando, no somos conscientes de que eso que estamos haciendo, pues no es adecuado, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces les estaba explicando acerca de la conciencia, que no nos podemos nosotros como confiar en nuestros pensamientos ni en la forma en la que nosotros interpretamos esos pensamientos, que muchas veces puede suceder como Pablo, ¿no? Que él estaba muy convencido de que Jesús pues no era el Mesías y entonces estaba en contra de los cristianos y los perseguía, ¿no? Y él estaba con esa convicción haciendo su voluntad, pero a la vez nosotros podemos defender un poco a Pablo porque él estaba haciendo o tomó esa decisión por las creencias, porque lo que le habían enseñado y cómo había sido formado. Pero es una idea de cómo nuestra mente no es confiable, si nuestro corazón puede ser perverso. Y entonces sí necesitamos que Dios sea el que nos guíe y que a través y su influencia en nuestra mente nos permita ponernos en concordancia con su voluntad, ¿no? Y desear hacer su voluntad y todo lo que nosotros pensemos, pues sea de acuerdo a, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que pedimos cosas o creemos que algo nos conviene, pero no lo es así, ¿sí? Y puede pasarnos que podamos estar como en tinieblas, ¿no? Que no hay esa claridad espiritual o esa claridad en nuestra mente, como nos dice aquí en Mateo 6, 22, 23. A veces nuestra conciencia puede estar oscurecida, ¿sí? Aquí lo dice como una lámpara, ¿no? Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo y es como un ojo de forma, hablándolo espiritual, es como la conciencia sería ese ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz, o sea, vas a tomar buenas decisiones y tus anhelos y tus deseos van a ir conforme a la voluntad de Dios. Pero si tu ojo es maligno, o sea, si estás alejado completamente de Dios, pues vas a desear cosas que son terrenales, que solo satisfacen en un momento
y que quizás no estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí dice que todo tu cuerpo va a estar en tinieblas, todo lo que tú hagas, lo que tú decidas, no va a ser adecuado, ¿sí? Y dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, pues cuántas no serán las mismas tinieblas. O sea, no esperemos tener claridad mental y hacer la voluntad de Dios cuando no le dejamos obrar en nuestras vidas e influir en nuestras mentes, ¿sí? Como les decía, ese ojo espiritual es la conciencia, ¿sí? Cuando nuestra conciencia no está impactada por Dios, pues no vamos a discernir cuál es el bien, cuál es el mal. ¿Qué pasaba con Pablo antes de encontrarse con Jesús? Pues él, su conciencia estaba confundida. Si él creía que estaba haciendo las cosas bien, pero una vez que el Espíritu de Dios y Jesús mismo llegó, impactó su vida, él pudo tomar una decisión distinta, su conciencia fue transformada. Entonces, no podemos confiar en nuestros deseos ni hacer nuestra voluntad cuando estamos sin Dios en nuestra vida, ¿sí? Y dice que cuando la conciencia es guiada por las percepciones humanas, pues la mente se enferma y las cosas no se ven en su verdadera relación. Eso es lo que puede pasar cuando nosotros pues queremos hacer las cosas como queremos y buscamos ese merecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la imaginación se sobreexcita, te crees todo, te crees que lo puedes todo, que lo mereces todo, y el ojo de la mente ve las cosas bajo una luz distorsionada y falsa, ¿ok? Y bueno, la razón número 3 por la cual ese merecimiento y esas ideas no son adecuadas es porque, pues, Satanás está buscando cómo sustituir a Dios en tu corazón, ¿sí? Y nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón, dice que todos nosotros tenemos un anhelo de algo que ahora no poseemos, ¿sí? Es un anhelo que algo nos hace falta, pero cuando no estamos guiados por el Espíritu Santo, pues vamos a buscar ese anhelo en cosas vanas o en cosas que, como les decía, no son de la voluntad de Dios. Pero ese anhelo está ahí en nosotros para un propósito, ¿sí? Con un propósito ahí. Dice que para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición. O sea, para que busques siempre mejorar, ¿no? Sea mala o buena. Entonces, por eso les decía que siempre en el ser humano hay un deseo como de aspirar a algo, de mejorar, de tener algo, de progresar, ¿sí? Pero ese deseo tiene que buscar el bien, ¿sí? Y ese anhelo tiene que estar dirigido para bien. Y esto es algo bueno que Dios ha puesto ahí, pero tenemos que aprovecharlo para cosas divinas, para cosas eternas, para Dios. ¿Por qué? Porque ese anhelo, como les decía, pues nos puede llevar a satisfacer pues cosas presentes, los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama, el poder, que tanto se dice que merecemos, ¿no? Es que tú mereces las riquezas, es que tú mereces la comodidad, es que tú mereces tener este placer, ¿no? Tú mereces tener el poder. Bueno, pues resulta que no es que yo merezco, si es que hay algo en mi interior que me hace querer buscar esas cosas para sentirme yo tranquila, para llenar, tratar de llenar ese vacío. Pero resulta que si yo busco esas cosas, pues ¿qué pasa? Que va a llegar el punto en que, ya la disfruté, qué padre y todo, pero voy a volver a sentir ese vacío y me voy a sentir más desconforme que antes. Entonces, nuestra única salida, pues es que ese anhelo lo podamos direccionar hacia Dios, ¿sí? Que si Dios lo puso ahí, ya vimos que es para que veamos cómo está nuestra condición y queramos mejorarla, ¿sí? Y ese anhelo no es para buscar satisfacción terrenal, que aparentemente nos dicen que merecemos.
¿sí? Sino es para buscar a Dios y buscar lo que para Él es importante en mi vida. Y bueno, ¿y qué pasa con esos deseos personales? ¿Qué pasa con mis ganas de tener algo, de tener un proyecto, de mis gustos personales? O sea, ¿será que pues Dios nos interesa en eso o Dios no quiere que yo aspire a algo mejor? Y la verdad es que no es, o sea, no es así, ¿sí? Esto no significa que no sea bueno aspirar a mejorar. O sea, nosotros podemos mejorar en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo profesional y con ello poder tener logros. Dios quiere que tengamos esos logros, ¿sí? Dios quiere que tengamos sueños, que tengamos proyectos, incluso Dios quiere prosperar, ¿sí? Prosperidad no solamente es económica, es en muchos sentidos, prosperidad espiritual, te prospera a través de tu familia, algunos nos prospera con hijos, bueno, Dios sí tiene planes para nuestra vida, tiene planes buenos. Sí, ¿por qué? No porque lo merezcamos, como nos dice la ley del merecimiento, sino porque Él nos ama y porque nos ha creado con un propósito y por gracia, ¿sí? Y porque nos ha salvado. Entonces, Él tiene planes muy buenos para nosotros, como dice Jeremías 29:11. O sea, a veces no alcanzamos a comprender incluso el futuro en la eternidad con Dios. Si es algo que no es tangible, es algo que no ha pasado y a veces eso nos hace dudar y poner todas nuestras esperanzas y nuestros esfuerzos en esta tierra. Pero tenemos que confiar, ¿sí? En que Él tiene planes para nosotros, que quizás tengan su cumplimiento aquí, pero la finalidad es que nosotros tengamos un futuro con Él. Entonces, Jeremías 29:11 dice que tiene planes para nosotros de bienestar y no de calamidad, por amor, no porque lo merezcamos, no porque hayamos sido los mejores cristianos o las mejores personas o por X o Y razón, no, sino por amor, ¿sí? Para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, cuando nos enfrentemos a estas ideas, sobre todo cuando somos jóvenes, que queremos conquistar el mundo, que queremos lograr muchas cosas, entonces tengamos cuidado y seamos sabios, busquemos a Dios, busquemos su voluntad y tratemos de centrarnos en la voluntad de Dios, de que nuestros pensamientos, nuestros planes sean guiados por Él y nos constantemente nos hagamos esta pregunta, bueno, ¿qué voz guía mis pensamientos? Lo que dicen que es bueno buscar actualmente, lo que dicen los libros, lo que dicen tal autor, lo que dicen los psicólogos, o lo que Dios me está instruyendo. Entonces, reconocer la voz de Dios es lo más importante para que no nos dejemos llevar por esas ideas y no nos frustremos, ¿sí? Y algo importante es que nuestra vida hable de nuestra fe, de la fe que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos fe, entonces vamos a dar pasos de fe, ¿no? Si nosotros tenemos sueños y esos sueños son aprobados por Dios, si nosotros tenemos proyectos y esos proyectos son aprobados por Dios, la fe nos va a hacer dar esos pasos y Dios nos va a dar fuerzas y nos va a dar los recursos para conquistar esos sueños cuando sean su voluntad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de alguien que dice, es que yo merezco esto, es que yo merezco que me vaya bien, es que yo merezco prosperidad? Bueno, la diferencia es que nosotros quitemos ese merezco y pongamos a Dios y pongamos esos sueños en sus manos y dejemos que Él obre y que obviamente nosotros tomemos esas decisiones diarias de trabajar hacia ese objetivo con la aprobación de Dios. El Señor requiere que obedezcamos la voz del deber cuando otras voces a nuestro alrededor nos instan a seguir en un curso opuesto. Y esto requiere de nosotros que pongamos seria atención para poder distinguir cuál sea la voz de la conciencia sin discusión ni transigencia, para evitar que cesen sus insinuaciones y que dominen en su lugar la voluntad y los deseos propios. Entonces, vamos a poner mucha atención en lo que rige nuestra vida, que sea Dios y sobre todo tener un momento para agradecer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, aun cuando nosotros no lo merecemos.
Y tener estos testimonios de nuestra vida, las experiencias en cómo Dios nos ayuda, nos da, nos prospera para poder compartir a otros y que seamos esos testimonios que podamos dar a conocer cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas y cómo es que nuestra fe va creciendo a medida que nosotros dejamos que Él obre y Él nos recompense. Y recuerden que muchas veces las recompensas pues no van a ser aquí en esta tierra. Entonces tengamos la fe de hacer las cosas bien, de hacer lo que, obedecer a Dios, agradarle a Él, buscarle en primer lugar, porque pues es lo que es la respuesta a tanto que Dios hace por nosotros, ¿no? Así que en un futuro podemos ver esa recompensa en la eternidad. Así que bueno, espero que nos haya quedado más claro este tema y deseo que Dios les bendiga.